¿Qué nos ha parecido esta precuela? No es una precuela como tal porque no nos comenta nada referente a la historia original, pero sí sobre Zoro, de su historia, de sus antepasados y de algo que Oda no nos enseñó en la historia de Wano, nos enseñó directamente en los SBS. Eso es. Así que así, de primeras, ¿qué te ha parecido la película? Me pareció una historia zorrísima. Me esperaba, visto los trailers además, me esperaba otra cosa, pero absolutamente. Yo pensaba que iban a ser 4 capítulos de 20 minutos, al menos era lo que yo había visto por ahí, y de repente me encontraba con un capítulo de 25 minutos. Sinceramente, me he quedado planchadísimo, pero mal, muy mal. Y fíjate que la semana pasada comentábamos que esto seguramente a la gente le gustaría, iría bien, y seguro que sería historias de este palo, pues que estaría implicado Oda y demás. A ver, la historia original es verdad que no la había leído, la conocía, pues porque es la historia del dragón de Ryuma, y me ha parecido muy, muy flojo. Tenemos esto, que estaría hecho hace tiempo, para que la gente pruebe y vaya encajando el nuevo estilo de animación visual. Pero a mí lo que me han contado de Ryuma, pues, ¿qué quieres que te diga, Kagami? Me he quedado como diciendo... Creo que lo que han hecho ha sido un experimento para probar la nueva animación. En vez de meterla directamente ya en los capítulos del anime, los han metido aquí, en la precuela, en este one shot. Pero sí que es verdad que estos 20 minutos, yo pensaba como tú, que esta precuela iba a durar mínimo o 40 minutos o que fuesen varios capítulos, ¿no? Pero de repente, un capítulo solo, donde realmente sí es verdad que nos presentan a Ryuma, pero no nos presentan a un Ryuma que nosotros pensábamos. En el anime y en el manga se nos planteó como el dios de la espada, el mejor personaje espadachín que hemos tenido nunca. Y lo ves aquí. Samurái importante que salía, tal y cual. Eso es. Y aquí no ha sido nada más que un personaje normal y corriente. Es verdad que al final sí que acaba derrotando al dragón y todo lo que quieras, pero claro, ahí da la sensación que le derrota más por la espada que por su poder como espadachín. No le veo mucha separación a Ryuma con Luffy cuando coge la espada en Wano. Me he quedado muy, muy sorprendido, para mal. Qué mínimo que una persona que se supone el legado, el bagaje, un poco algo más tipo Zoro. Entiendo que no Zoro lo que estamos viendo ahora después de Wano, en Wano, pero es que la sensación es que decir que este Ryuma estaba a la altura de Zoro cuando vence a Dash Bones en Arabasta. Nivel muy bajo, nivel paupérrimo. Yo entiendo que igual ha querido recordar de alguna manera las primeras historias de más de piratas que, bueno, de mayordomos que eran piratas, o en el caso de Kuro, es como una especie de homenaje, como de recordatorio a esas primeras historias más jocosas, más de comedia, más de tal. Pero claro, yo no pensaba que esto me lo iban a plantear con un personaje que se supone era súper histórico, súper relevante, el primer mega espadachín de la historia, antepasado de Roronoa Zoro, que estamos viendo que va a ser el dios de la espada. La sensación ha sido que han puesto un personaje muy... Es que no sé ni cómo catalogarlo. Muy flojo lo que tú dices. Es que no ha sido el dios de la espada. Tenemos además miles de teorías diciendo que si Ryuma logró cortar God Valley, que si él fue el mejor espadachín de la historia. Aquí no está planteado como un gran espadachín. Está planteado porque además, si te fijas, todas las veces que él va a hacer algo importante, se enfoca directamente a la espada, como dándonos a entender que esa espada es espectacular, que es lo que le da a él la fuerza. Pero él como espadachín no es un espadachín que viene de Wano, es que los 9 Azakaya están como a nivel dios en comparación con él. Es un random que encima al inicio que se acojona cuando el tirano le pone la espada a la garganta. ¡Qué absurdo! Se lo pintan como un tonto. Se lo pintan, por lo que has dicho tú, como una especie de Luffy mezclado con un Zoro inocente. No deja de ser un tío random que quiere comer gratis y vale, pues salva el pueblo porque viene un dragón, pero no deja de ser un dragón que está controlado por un cuerno que te lo han sacado así como así. Personajes que hemos visto que le cortan la cabeza a un dragón. Zoro en Panhazard, pero ese dragón, ¿cómo de más grande era que este? ¿Dónde está el mérito de uno y de otro? Y tu antepasado pues le ha cortado el cuello a un dragón pequeñito. Yo creo que veníamos de ver todo lo que ha conseguido hasta ahora Ichiro Oda y todo lo que ha conseguido One Piece, que nos esperábamos una historia a la altura. Es verdad que esta historia fue la precuela y fue la primera que hizo Oda y que entendemos que puede ser un poco floja. Hasta ahí, totalmente entendible. Pero el problema está en que una vez que ha pasado todo lo que hemos tenido hasta ahora, que hemos visto los 1000 y pico capítulos del manga y del anime, creo que cuando nos han planteado a un Ryuma de una determinada manera, lo que tenían que haber hecho es adaptar ese manga o esa OVA, ese one shot, lo tenían que haber adaptado a la actualidad. Es decir, podías haber hecho lo mismo, pero habiéndolos puesto como los buenos espadachines que son, o que nos plantean que son, y no como lo que hiciste en un primer momento. Estoy totalmente de acuerdo. Este manga es anterior a One Piece, es de 1994. Entiendo que por eso es una historia pues que nos recuerda más, como te decía, a las primeras historias de One Piece, y que me estés trasladando esto a hoy en día,
2024 y me lo pones después del arco de Wano, antes del arco de Eje, me causa una contradicción absoluta, no ya en los niveles de poder, sino en cómo han evolucionado los propios personajes y porque me estás diciendo, encima el narrador es el Seiyu, o se supone que es Roronoa Zoro. Que Zoro sepa la historia de Ryuma ya me parece como Zoro se ha enterado de algo. Es que si esto te lo ponen hace 25 años, después del arco Arabas o antes del arco de Thriller Bark, pues tenía más sentido. En este mismo capítulo nos dicen que Shirano es el segundo espadachín más fuerte de todos por detrás del rey. Ryuma, casi sin ningún tipo de especialidad con la espada, le gana de un toque. ¿Me estás diciendo que el nivel actual es ese? ¿El mejor espadachín del mundo? Es que aquí tenían que haber planteado más cosas. Aquí tenía que haber habido una lucha más de tú a tú. Mira a Ryuma cuando lucha contra Zoro. Ese Ryuma está mil veces por encima y está muerto. Y está mil veces por encima del Ryuma que vemos aquí. Ese Ryuma está un poco por debajo de Zoro, más o menos. Del Zoro pre-time skip. No puede ser que ese fuese el mejor espadachín del mundo y mucho menos le llamasen el dios de la espada. Luego encima, si nos quieres hacer creer un símil entre Zoro y Mihawk con Shirano y Ryuma, esos no son los antepasados de estos personajes. No puede ser, es el antepasado de Mihawk, porque no está al nivel. Y es verdad que como one shot te lo compro. Me estás contando una historia así graciosa, tal, vamos a ver a Ryuma cómo gana un dragón, te lo compro. Pero creo que no es extrapolable al mundo de One Piece. Si a mí me hablases que hay un multiverso, yo te diría, ok, esta historia es del multiverso de los débiles. Oden, cuando vence al dios de la montaña, ¿cómo de más grande es que este dragón? Que el dragón este es del tamaño de una casa de 2 pisos, que se puede ver en el anime. Desde que salimos de Wano, que todo el mundo quería saber sobre la historia de Zoro, sobre su vida, nos lo presentan en un SBS, todo el mundo diciendo, quiero ver una película de esto, un OVA, cualquier cosa, y de repente ahora dices, ¿de verdad? Pero ¿esto es todo lo que estaba esperando? Es que ese es el problema. El problema ha sido el no adaptarlo a la época en la que estamos, a todo lo que hemos visto y a seguir con la historia que teníamos en el manga o en el anime. Lo que no puedes hacer es un manga de hace 30 años, sacarlo ahora y plantearlo como era entonces, cuando ha habido de ese manga una mejora en poder y en todo. Es que lo que no puedes hacer además es luego sacarle en un futuro, ponerle a un nivel igual de alto y decir cómo ha conseguido este nivel con lo que me has presentado en su historia pasada. Creo que ha dejado mucho que desear. Creo que además todos teníamos unas expectativas muy altas, todos queríamos ver la historia que había detrás del gran Shimochukei Ryuma y ha sido algo que realmente no ha estado a la altura.